Soy la doctora Daniela Silva, especialista en medicina interna y geriatría, experta en nutrición y responsable de la plataforma de telemedicina Dr. Cigna. Os doy la bienvenida a una nueva conversación con expertos. Muchos de vosotros ya habéis estado en sesiones anteriores. Para quienes esta sea su primera vez, una especial bienvenida. En Cigna Healthcare estamos comprometidos con la salud de nuestros clientes y una de nuestras premisas es poder brindar contenido médico de la mejor calidad como parte de nuestros programas de prevención y promoción de la salud. Como hemos dicho en otras ocasiones, el conocimiento es poder y cuanto más conozcamos a nuestro cuerpo, mejor podremos cuidarlo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos interesa absolutamente a todos. Estoy segura de que todos hemos leído en alguna revista, en algún libro, hemos visto en la tele o seguramente en redes sociales la palabra anti-aging. De hecho, puede que muchos de vosotros ya toméis algún suplemento o medicamento pautado como anti-aging, pero ¿qué es exactamente la ciencia anti-aging? La realidad es que el tiempo pasa y si tenemos suerte cumpliremos años y envejeceremos. No podemos detener el paso del tiempo. Lo que sí podemos hacer es utilizar herramientas para poder vivir más años con la mejor calidad de vida posible. En otras palabras, podemos conseguir un envejecimiento saludable y vital. Ese es el verdadero anti-aging. Sin embargo, debemos tener cuidado, pues este es un tema donde hay mucha ciencia, pero también hay muchas creencias y datos científicos que aún no tienen suficiente evidencia. Hoy vamos a hablar de la evidencia que tenemos en envejecimiento saludable. Para hablar de este tema tan de moda y tan interesante, hoy contamos con un invitado de primera. Probablemente lo conozcáis por ser una leyenda del baloncesto en España y como muchos sabéis, también es un conocido médico, especialista en fisiología deportiva y miembro de la Unidad de Salud Deportiva del Hospital Vitas Internacional aquí en Madrid. Hablo del doctor Juan Antonio Corbalán, a quien tengo el privilegio de llamar amigo desde ya hace algunos años. Juan, es un honor tenerte con nosotros hoy. Vamos a hablar de un tema que creo que nos interesa a todos y es el envejecimiento. ¿Qué tenemos que hacer para envejecer de forma saludable? Porque yo creo que hay mucha ciencia, ya sabemos muchas cosas y podemos tomar decisiones y acciones en nuestro día a día para poder envejecer de una forma saludable. Pero para empezar yo creo que podemos definir qué es el envejecimiento. ¿Cómo definirías tú el envejecimiento? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, yo lo definiría como un proceso que es inexorable al hecho de vivir, y a lo largo de ese proceso todos nuestros órganos y el propio organismo como tal crece o avanza en una fase, digamos, de crecimiento hasta que llega a un máximo de, vamos a llamar, de vitalidad, y a partir de ahí, pues normalmente toda la función y lo que es el elemento puramente orgánico y celular, pues va decreciendo en casi todos los órganos y sistemas. Naturalmente, si son partes de un solo organismo que están poco a poco deteriorándose, pues acaban en un proceso que al principio es mínimo y al final es mucho más evidente. Y así entendería yo, para explicarlo sencillo, lo que es el envejecimiento. Luego hay muchos elementos no solamente puramente estructurales, sino también bioquímicos y también de interrelacionales entre todos los órganos y sistemas, pues sí. Así. Y hay algunos cambios que son fisiológicos, ¿verdad? Que como tú lo has dicho, son inexorables, tienen que ocurrir, va a haber unos cambios hormonales y también es verdad que hay cambios que pueden ser evitables y cambios inevitables, claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos definir esos cambios evitables y cambios inevitables que al final van a llegar conforme cumplamos años? Bueno, los cambios evitables casi siempre tienen que ver con los hábitos, con el tipo de vida. Que eso lo elegimos nosotros momento a momento, qué comemos, cómo descansamos, qué actividad física hacemos, cómo nos relacionamos con los demás. Y los no evitables van, como si dijéramos, marcados en el carnet de identidad genético que tenemos. Y entonces la edad no nos la puede quitar nadie, si somos blancos o de otra raza no nos lo puede quitar nadie, y esos son los que habría, en los que el hombre puede influir y en los que la humanidad no puede influir. Esa sería la gran diferencia. Pero desgraciadamente, a medida que la tecnología y el conocimiento científico nos va permitiendo cada vez más ir controlando los factores de riesgo que son claramente controlables por ese aumento tecnológico, sin embargo, los factores de hábitos de vida muchas veces no funcionan, siendo los primeros que se tenían que mantener. Sí, al final yo creo que la gente
a lo mejor no se lo toma tan en serio, no le da la importancia que tiene y yo creo que es parte labor nuestra también como médicos y educadores de que poder transmitir ese mensaje a las personas que entiendan el gran impacto que tienen todas esas decisiones en la genética, porque al final tenemos nuestra genética y tenemos una epigenética también, ¿verdad? Bueno, efectivamente, nuestros genes no son elementos estructurales que están quietos y que nos condenan de alguna manera. No. Y de hecho, tiene mucha más un buen gen puede estropearse por un mal hábito. Justo. Y entonces, bueno, pues ese es el ejemplo. A mí lo que me da la sensación con todo lo que tú has comentado antes es que hay mucha gente, y a lo mejor somos todos y no nos damos cuenta, que nos pasamos 50 años destruyendo nuestras vidas y el resto de los años intentando arreglar lo que hemos destrozado previamente. Por eso es tan importante que cuando hablamos de estos hábitos entendamos que la mayor parte de estos malos hábitos van a dar la cara cuando somos mayores, justo, pero ya están cuando somos más jóvenes o incluso cuando somos niños. Por lo tanto, hay que hacer especial hincapié en que este tipo de mensajes informativamente le llegado a los mayores, pero desde un punto de vista divulgativo tendría que llegar cuanto antes mejor. Sí, que es una inversión. Al final yo creo que como padres también debemos informarnos para poder educar a nuestros hijos y nosotros desde que somos adultos jóvenes poder invertir en esa salud, porque también hay personas que creen que llegan a los 50 o a los 60 y entonces empezamos a comprar suplementos o a comprar productos o invertir en cosas que creemos que nos van a comprar esa longevidad y al final es un poco lo que tú dices, que nunca es demasiado tarde, pero que claramente es mucho mejor si invertimos en ese cuidado desde temprano. Sí, porque luego los remedios milagrosos no existen. Yo sé que ahora mismo está muy en boga hablar de que vamos a vivir 120, 130 años. Personalmente, permitidme, aunque sea aquí públicamente, que sea muy escéptico. Y suponiendo que no lo fuera, yo intentaría, antes de comprar 20 años o 30 años más de vida, yo exigiría que me informaran qué es lo que me van a vender, años de los 90 en adelante o años de los 30. Claro. Si me van a vender años con 30 años, yo compro. Pero si me van a vender años desde los 100 a los 120, no compro. Claro, porque al final lo que quieres es vivir bien. Vivir bien. Porque para vivir 20 años y con osteoporosis, fragilidad, pérdida de masa muscular, que ahora vamos a hablar de eso, pues la verdad es que no nos interesa. Bueno, por eso es muy importante para poder ir eligiendo nosotros mismos con nuestros hábitos y nuestra forma de vida, ir eligiendo qué años o a qué años vamos a tener capacidad de poder acceder. Cuanto más nos cuidemos, cada año de vida será mejor que si no nos cuidamos. Totalmente. Y una cosa muy importante, un aspecto muy importante del envejecimiento que yo creo que nos preocupa a todos, porque a lo mejor tenemos gente cercana que ha padecido algún tipo de deterioro cognitivo, algún tipo de demencia o porque lo tenemos simplemente como algo que nos da miedo, es ese deterioro cognitivo propio de la edad. Lo que hacemos cuando somos jóvenes también puede tener un impacto a nivel cognitivo y a nivel neurológico, ¿verdad? Bueno, evidentemente, pero además, sobre todo, tiene un impacto especialmente los que podríamos llamar malos hábitos mayores. Pues el uso de determinadas sustancias, nada que decir del fumar, de la bebida, de tomar determinadas sustancias que consideramos drogas sociales, todo eso produce un deterioro enorme en esos años que, bueno, afortunadamente nuestro cerebro tiene mucha capacidad de reserva, pero finalmente esta capacidad se acaba y vivir de esa manera con un deterioro progresivo pues es muy penoso, no solamente para el que lo sufre, sino para las personas que están a su alrededor. De hecho, hoy en día sabemos que una alimentación alta en azúcares, en productos azúcares refinados o simplemente altos en hidratos de carbono, digamos que se absorben rápidamente y que elevan el azúcar en la sangre, puede producir unos compuestos que son los productos de glicación avanzada, que son esas proteínas y lípidos que se llenan de azúcar por toda esa
dieta rica en azúcar y que al final pueden determinar el funcionamiento de nuestro sistema inmune, pueden también favorecer la acumulación de proteínas a nivel cerebral, claro. que hacen que tengamos ese mayor riesgo de compromiso cognitivo, incluso Alzheimer. Así que claro. El mayor conocimiento bioquímico nos va a ir dando cada vez más relación entre todos estos elementos, que son elementos, vamos a llamar, desechables, pero por el aumento de ingesta o por la dificultad de eliminación, cada vez vamos acumulando más en nuestro organismo. Yo ahora me sobrecojo cuando me dicen que es que el plástico lo respiramos. Claro, hay que entender cómo un organismo que está hecho para vivir de un poquito de glucosa, un poquito de proteína, un poquito de grasas y oxígeno, tiene que acabar manejándose entre un mar de sustancias que son todas tóxicas y algunas acumulables. claro. Porque claro, un microplástico de estos que dicen que respiramos, eso no se puede eliminar. Y luego tiene un impacto a nivel del funcionamiento de las hormonas, Claro. de nuestra microbiota, de toda la parte de nuestro sistema inmunológico, así que Sí. eso es tremendo. La esperanza de vida ha aumentado de forma acelerada a nivel mundial. Gracias al avance de la medicina, hoy en día podemos tratar enfermedades que hace 50 años parecían una sentencia de muerte. De hecho, en 2023, la esperanza de vida en España subió a los 84 años, en concreto 86 años para mujeres y 81 años para los hombres. Sin embargo, esta longevidad no ha estado necesariamente acompañada de una mejor calidad de vida. Se calcula que de todos los años que vivimos, podemos pasar hasta 20 años con alguna limitación. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, a los 65 años los hombres viven el 56% de sus años restantes de vida en buena salud, mientras que en el caso de las mujeres la cifra baja a 44%. Y es que en las mujeres a mayor esperanza de vida, peores condiciones de salud que los hombres. Se estima que para 2050 el 16% de la población mundial será mayor de 65 años, es decir, casi de cada 5 personas en el mundo serán mayores de 65 años. Vamos entonces a diferenciar entre longevidad y longevidad con calidad de vida. Eso es lo que realmente nos interesa. Vamos a hablar de algo muy interesante y es que en el año 2004, Dan Buettner, un explorador de National Geographic, inició un proyecto para investigar zonas del mundo que le causaron gran interés y curiosidad debido a la longevidad de su población. Durante su exploración descubrió 5 zonas que se caracterizaban por contar con población muy longeva. Loma Linda en Estados Unidos, Nicoya en Costa Rica, Sardinia en Italia, Icaria en Grecia y la isla de Okinawa en Japón. Estas zonas, a pesar de estar distribuidas por todo el planeta, compartían ciertas características en común. Nosotros las vamos a dividir en 3 pilares fundamentales y uno adicional que, aunque no está incluido, también tiene un impacto muy significativo. Yo creo que parte de lo que queremos con este tipo de videos y que nuestros asegurados en Cigna puedan entender es cómo puedo yo mejorar ese pronóstico de vida o qué puedo hacer yo desde que soy joven para poder mejorar mi envejecimiento, ¿no? Llegar a esos años, a esos 60, 70, 80, 90 con vitalidad, porque al final, como decía en la introducción, hay mucho tema en la cultura anti-aging, hay mucha venta, digamos, de ideas, de productos, pero realmente el verdadero anti-aging es todas esas intervenciones que hacemos en el día a día para poder envejecer con mayor vitalidad. Mira, yo creo que la especie humana está hecha para moverse. Y el movimiento precisa de esa parte bioquímica de la que hemos hablado, donde están todos los soportes nutricionales que luego nuestro organismo adquieren esa capacidad combustible de generar energía. Pero luego hay una serie de órganos, aunque todos son importantes, pero son los órganos más directamente implicados con lo que es el movimiento y esa capacidad de poder desplazarnos, poder generar trabajo y poder generar fuerza. Y eso tiene muchísimo que ver con nuestro funcionamiento cerebral, que es lo que maneja todo, nuestro corazón, nuestros pulmones y fundamentalmente nuestro músculo. Pero alguien me dirá, bueno, ¿y el riñón y el hígado? Pues naturalmente, y el resto. Pero cuando alguien corre o cuando alguien hace un trabajo o cuando alguien quiere ayudar en casa en una mudanza, estos que te he dicho
tienen que estar especialmente, digamos, cuidados, porque el último, el que se beneficia de todo esto, es el músculo. Y eso tiene mucho que ver con el criterio que tú has comentado antes de la sarcopenia o de la disminución muscular, que hasta ahora el músculo parecía que era un elemento último, que parecía un estanque donde ahí iba todo pero que no tenía importancia. No, el músculo tiene una gran importancia porque ya es un órgano endocrino, porque es un órgano que participa de lo que es nuestra homeostasis como muchísimos otros más. Por lo tanto, yo diría, si queremos cuidar todo este eje que al final lleva al trabajo, todo el mundo tendrá que acabar entrenando. De la misma manera que los deportistas profesionales entrenan para ganar medallas o para ganar campeonatos o ligas o lo que sea, la persona normal, el que está en su día a día, tiene que entrenar con su vida. Su vida tiene que ser activa, porque de esa vida activa va a depender el premio, Claro. que es vivir mejor. Entonces, las personas normales deben tener una vida activa y hacer el máximo deporte o actividad física que quieran para vivir mejor. Ese es su trofeo, ese es el mundial que tienen que ganar. O sea, yo creo que al final es un pilar fundamental que tenemos todos que contemplar de esa manera. Es Sí. algo que necesito para poder ganar salud, para poder vivir mejor y para poder vivir más años. Esa actividad física que desafortunadamente con los trabajos hoy en día sedentarios, enfrente del ordenador, uso de dispositivos electrónicos, pues como que cada vez nos volvemos más sedentarios. Eso también tiene que ver con el grandísimo problema que tenemos con el sobrepeso y la obesidad, pero que si lo miramos desde un punto de vista de envejecimiento, pues al final es que no vamos a ser capaces de llegar vitales y Claro. funcionales y con esa movilidad que queremos cuando seamos mayores si no hacemos ejercicio. Bueno, hay una relación directa entre sobrepeso y expectativa de vida, por lo tanto no se puede intentar ser muy longevo y tener o aspirar a tener 120 años si somos personas con un sobrepeso excesivo. Otra de las cosas buenas que tiene este tipo de vida activa, al margen, ya que ha sacado también la relación con el peso, que es fundamental, es entender la relación beneficio-coste. No existe una medicina más barata que produzca tanto beneficio como es una vida sana con actividad física. Si yo digo que si el ejercicio actividad. lo vendieran en píldoras sería la más vendida del Bueno, mundo. desde luego, sin duda, porque poco a poco se va demostrando que el ejercicio físico no solamente es un buen elemento anabólico para nuestro músculo o es un elemento de entrenamiento fantástico para nuestro aparato cardiovascular y cómo se crean ramas colaterales de nuestra circulación, nuestro corazón se hace más potente. Es que nuestro cerebro aprende muchísimo de nuestro músculo. ¿Por qué? Voy a explicarlo porque esto es muy fácil. Cuando la gente piensa que va trotando, piensa que va haciendo algo mecánico que no tiene una relación con su intelecto. Y no es así. Correr es un acto inteligente. Y todo el que corre para aspirar a algo importante es todavía más inteligente, porque tienes que saber dónde apoyas y cómo apoyas para poder encontrar el máximo rendimiento. Si nosotros ponemos dos grupos, unos corriendo en una pista lisa, perfecta, y otros corriendo por un camino de piedras, los del camino de piedras se hacen más inteligentes que los que corren por liso. Fíjate. Porque se produce un fenómeno de adaptación y tu cerebro va pensando dónde pisa, dónde obtiene más rendimiento, dónde el terreno no es igual y tiene que poner la pisada para corregir la postura. En fin, eso es de una riqueza, vamos a llamar, orgánica que es admirable. Sí, cosas que al final tú sientes que ya das por hecho, que Sí. no tienen tanto impacto y al final sí que lo tienen. Y antes hablamos de la sarcopenia, pero a lo Sí. mejor para definir un poco eso, porque habrá personas que no saben qué quiere decir eso, qué es sarcopenia. Bueno, la sarcopenia es, digamos, el deterioro muscular que se manifiesta de dos maneras. Una, por la disminución de la forma, es decir, la hipotrofia, cada vez se tiene menos músculos, y otra por la disminución de la función. Hay músculos que, siendo más finitos, con menor sección, si están bien entrenados, pueden tener más fuerza que músculos más grandes, aunque normalmente a mayor sección muscular, mayor fuerza se genera. Pero bueno, es un equilibrio, no es solamente la forma, sino es también la función. Por eso el que entrena
tiene una gran ventaja sobre el que no entrena. Y luego alguien dirá, sí, pero yo soy más fuerte. Sí, genéticamente puede ser más fuerte, pero un fuerte sin entrenar es peor que un débil entrenado. Claro, y al final esa sarcopenia no es inevitable. O sea, tú puedes llegar a la edad adulta mayor y tener una buena masa muscular si lo has trabajado antes, pero si no trabajas vas a tener sarcopenia, es lo más probable. Claro, la sarcopenia, por si, no sé si luego lo tienes pensado, que hablemos de la fragilidad. Sí, bien, bueno, pues hablemos entonces, de eso ahora, sí. Bueno, lo que quiero decir es que el gran problema de la sarcopenia no es exclusivamente estético. Justo. El problema de la sarcopenia es que es funcional, cada vez puedes hacer menos cosas. Y el cada vez puedes hacer menos cosas, hay un momento que no se nota, hasta que de repente te das cuenta que no puedes levantarte de una silla, o que no puedes llevar el más mínimo peso, o que no puedes bajar unas escaleras, y eso limita muchísimo las vidas. Por lo tanto, el músculo es un elemento que tenemos que tener en la mejor forma posible, de la misma manera que se dice que nuestro corazón, que es un músculo, por cierto, tiene que estar muy sano, pues nuestro músculo también lo tiene que estar. Y la única manera es a través del entrenamiento, aunque no es condición, digamos, que sea suficiente, no, es una condición necesaria, pero además para que eso sea así tenemos que tener los nutrientes adecuados, el descanso adecuado, una serie de elementos que van a conformar que ese músculo esté en las mejores condiciones para rendir lo máximo posible. Y yo creo que eso es un punto súper importante, que es la parte de nutrición, que hay que tener en cuenta la cantidad de macronutrientes, de proteína, de hidratos de carbono, de grasa, no solamente para evitar la sarcopenia, sino en general para tener mejor salud. ¿Cómo la nutrición tiene un impacto en nuestra salud muscular y en nuestra salud general para poder mejorar nuestro proceso de envejecimiento? Bueno, hemos dicho antes, creo que vivíamos de lo que se llaman nutrientes. Sí. Una cosa es la nutrición, que es el hecho biológico de cómo nuestra alimentación influye en que todos los compuestos de esos alimentos que tomamos acaben siendo sustancias asimilables por nuestras células. Todo ese proceso es un intrincado y complicado proceso, pero que tiene una explicación más o menos fácil. Es decir, nosotros tenemos que tener buenas gasolinas y además de que sean buenas gasolinas, tenemos que tener la gasolina suficiente. Por eso la nutrición tiene mucho que ver con la calidad y con la cantidad. Justo. Y hay que saber enseñar a la gente que es mucho mejor no comer que comer mal. Claro, me pueden decir, bueno, depende cómo estés, naturalmente, si tú estás muerto de hambre y estás arrastrándote por el suelo, pues es mejor comer cualquier cosa que no comer. Claro. Pero en condiciones normales, y afortunadamente, como casi todos nos movemos en el mundo occidental, es mucho mejor no comer que comer mal. Y si comemos, yo daría dos criterios para ese cuidado muscular. Hay que comer fundamentalmente hipocalórico y además que nosotros sea, ¿cómo decirte?, con el ajuste exacto de los hidratos de carbono que necesitamos. Los hidratos de carbono que no se utilizan se almacenan inexorablemente. Justo. Entonces tenemos que evitarlo, aunque sean alimentos que puedan estar muy buenos. Y por eso tenemos que hacer lo que yo llamo a todos los pacientes que tenemos en la consulta, una alimentación inteligente. Claro, sí, porque al final no quiere decir que nunca te puedas dar ese claro. Gustito, y si te gusta un postre, algún alimento que te llame muchísimo la atención, pues que lo puedas consumir con gusto, con disfrute, pero que no sea la regla, sino más bien la excepción. Claro. Es decir, para poder llegar a esa alimentación inteligente, esa nutrición inteligente, tenemos que tener un adecuado consumo de proteína que se calcula, para que la gente lo tenga así más o menos en la mente, entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilogramo de peso ideal, y luego tener una cantidad de hidratos de carbono que hoy en día en la nutrición que tenemos como normal es realmente dominada por hidratos de carbono. Claro. Y no debería ser así, debería ser fibra, debería ser esa proteína de buena calidad, debería ser una alimentación rica en pescado, en omega 3, en todos los micronutrientes también que hacen parte de la dieta mediterránea, que tenemos una suerte de tener aquí, pero que realmente tenemos que enfocar de una manera
inteligente, como tú lo has dicho. Sí, bueno, porque además todo el mundo parece que hay como alimentos con buena fama, que estarían los hidratos de carbono, y con mala fama, que serían las grasas. Las proteínas últimamente, ahora las ha conocido todo el mundo, antes no las conocía nadie, pero las proteínas son como, digamos, el elemento príncipe de todo esto, y nadie las toca. Y naturalmente hay que tener, lo que tú has dicho, aproximadamente en torno a 1 gramo por kilogramo de peso. Pero dentro de los que son los de buena fama y mala fama, hay que entender que hay grasas absolutamente necesarias que forman parte de nuestra grasa estructural, y esas grasas son grasas buenas que tenemos que ingerir en la cantidad adecuada. Imaginemos que eso que ingerimos en la cantidad adecuada estuviera muy rico. La gente diría, pues yo comeré mucho y es mejor. No, claro, porque la grasa es muy calórica, tiene 9 kilocalorías por cada gramo, y entonces eso supondría que nos tendríamos que mover prácticamente como un tío vivo sin parar para poder gastar toda esa energía, y si no engordaríamos. Por lo tanto, diríamos, bueno, pues vámonos al hidrato de carbono, que nos da una energía como más explosiva, pero es un alimento que parece que no tiene tanta caloría, ya, pero toda nuestra alimentación tiene aproximadamente el 55% de hidrato de carbono. Claro. Todo lo que excedamos, que ya tomamos mucho, y además sea un hidrato de carbono de mala calidad, como el que tú has comentado, eso acaba pasando directamente a triglicéridos y se acaba acumulando en los depósitos de nuestro organismo. Por lo tanto, por calidad y por cantidad hay que comer lo justo de cada cosa y entender que la grasa nos vale como un combustible de larga duración, sería como si fuera, un ejemplo, un coche diésel, que vale para rendimientos más o menos bajos, aunque como me oigan los del motor dirán, ¿cómo que un coche diésel da rendimientos bajos? Puede dar rendimientos altos, pero es verdad que la gasolina sería como el combustible por excelencia para conseguir altas velocidades y altas intensidades en el deporte. Pero desgraciadamente el hidrato de carbono no se puede acumular más allá de unos 400 gramos en todo el organismo, que se distribuyen en lo que llevamos en sangre, la glucosa de sangre, el glucógeno que tenemos en el hígado y sobre todo el glucógeno que tenemos en los músculos. Bueno, pues cuando la glucosa a través del glucógeno no se puede almacenar, se hace grasa. Claro, y por eso en lo que engordamos casi todos es en grasa, no engordamos en hidrato de carbono. Una carrera al máximo de nuestra capacidad de unos 400-500 metros acabaría prácticamente con todas nuestras reservas de hidratos de carbono. De hidratos de carbono. O sea que el resto de lo que consumamos por encima de eso ya va a depósitos de grasa, al hígado, que hablamos, tenemos el hígado graso, todo esto. Vale, pues entonces de momento hemos hablado de 3 pilares fundamentales, que es la nutrición, bueno, de 2, la nutrición y la actividad física. Yo quiero que hablemos un segundo del sueño, del descanso, que también yo creo que es igual de importante. Hoy en día sabemos que el dormir menos de 7 horas todas las noches puede empeorar el deterioro cognitivo o promover el deterioro cognitivo, pero además durante el sueño también hay una serie, digamos, de cambios de nuestro sistema inmunológico, de reparación del sistema inmune, de reparación de toxinas, que yo creo que es muy importante que la gente conozca, porque si no dormimos lo suficiente, el cerebro no es capaz de limpiar esas toxinas que se producen durante el día, y eso hace que también tengamos mayor riesgo de deterioro cognitivo. Tú también como deportista sabes que el descanso y el sueño es importantísimo para la recuperación física y muscular, ¿verdad? Absolutamente, no solamente por el hecho del bienestar que supone, sino porque, como tú has dicho, normalmente nuestro cerebro envejece y todas las enfermedades neurodegenerativas están mediadas por el beta-amiloide y por la proteína tau. Son 2 elementos altamente tóxicos que conforman el residuo que se va acumulando, y la única manera que tenemos, y no me preguntes cómo porque no soy ya un especialista en eso, de ir disminuyendo esos depósitos es a través de nuestro descanso y a través, lógicamente, de esos buenos hábitos que hemos estado diciendo. Por poner también un ejemplo, imaginemos que nuestro cerebro, mucha gente puede pensar que está encerrado dentro del cráneo y por lo tanto está como independiente del resto, ¿no? Pero está conectado con el resto del organismo, y nuestro cerebro, como el resto de las células, posee una serie de poros que le permiten recibir
la alimentación adecuada y deshacerse de todos aquellos desperdicios o aquellas sustancias que por su acumulación puedan ser nocivas. Bueno, pues ahí está el sueño y el descanso. Y ahí está nuestro sistema endocrino a través de la hormona de crecimiento. Bueno, y hay muchos más procesos que estarían implicados en todo eso. Hay un concepto que yo tengo que decir que lo leí y me resultó curioso, pero me resulta extraño que la gente no hable tanto de él, y puede que a lo mejor no haya una plena evidencia científica, que se llama, o que yo leí como el sistema linfático. Así es, sí, sí. Y ese sistema linfático es el encargado de Justo. desechar ese tipo de sustancias a través de los mecanismos que pueda tener nuestras neuronas. Eso es como el sistema linfático que por sus células glía, las células sí. Del cerebro que son las células glía. Específicas, sí, señor. Entonces por eso es que se llama sistema linfático y es fundamental, con lo cual tenemos ya 3 pilares, tenemos la actividad física, tenemos el descanso y tenemos la nutrición. Y en toda la investigación y el conocimiento que tenemos sobre envejecimiento saludable, que ha habido muchísimas interés reciente, pues porque la verdad es que es uno de los objetivos que tenemos, yo creo que como humanidad, cada vez vivir más y mejor. Y hay algo que a mí me causa gran interés y es la parte del interés social, el propósito como motor de vida. Y hay una estadística muy interesante, y es que las personas cuando se jubilan, dejan de trabajar, empiezan a tener mayor riesgo de depresión y de enfermedades neurológicas también. ¿Cómo ves tú esa parte del interés social y el propósito en ese envejecimiento saludable, y a lo mejor cómo podríamos, una vez jubilados, poder mantener ese propósito? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que para empezar esta línea de discurso tendríamos que partir, digamos, de algo que puede entender todo el mundo. Y es que para mí jubilarse, vamos a decirlo en palabras en totales, creo que se llama dentro del mundo de la comunicación, jubilarse es empezar a morir. Okay. Bien, ya sé que eso suena terrible, vale. Pero lo que quiero decir es que hay muchas cosas de nuestra vida que son páginas que pasas, pero ya jamás volverás a ellas. Todo lo que tú dejes de manera absoluta y que haya conformado parte de tu vida, pues naturalmente te está cercenando lo que te queda por vivir, porque eso que tú estás quitando de tu día a día era el entrenamiento que tenías hasta entonces, y nuestra capacidad de vivir es un proceso de evolución que va en el sentido de adaptarte a los estímulos que la vida, las dificultades que la vida te va poniendo. Entonces tú tienes un estímulo, te adaptas a ese estímulo y eso te permite aceptar un estímulo mayor la próxima vez, y esa adaptación es lo que produce la mejora. Eso la resiliencia, ¿no?, que dicen hoy en día. Bueno, eso desde el punto de vista más se llama resiliencia. En el mundo del baloncesto, eso es lo que, perdón, del baloncesto, en el mundo del deporte eso se llama asimilar lo que es el reto, lo que es la adaptación al estímulo. Pues esa asimilación del estímulo se produce con todas esas actividades que nunca debemos de dejar, aunque nuestra edad nos diga que nos hemos jubilado. El término jubilado significa alegría, pero el término jubilado realmente lo que significa es que una empresa te dice que ya no puedes trabajar con nosotros, o que tú decides que ya no quieres seguir trabajando. Y eso es lo que nunca debemos hacer. Hagámonos lo que hagamos, nos paguen o no nos paguen, siempre tenemos que entender que lo que hacemos es lo que nos hace vivir. Totalmente, y yo creo que también es importante que lo veamos desde un punto de vista laboral, evidentemente lo hemos hablado yo, pero desde un punto de vista personal también, ¿no? Al final yo creo que todos tenemos esos retos o esos propósitos personales, familiares, a lo mejor pues algún proyecto que nos haga ilusión, algo tan sencillo como tener un huerto, por ejemplo, y cuidar del huerto, es decir, tener ese sentimiento y esa misión en la vida de que estamos cuidando de algo o trabajando por algo. Tenemos esa evidencia ya que nos hace querer seguir viviendo, ¿no? Eso es aprender, eso se le llama aprender. Tú hablabas del huerto, yo te hablo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el arroz. Si yo pudiera hacer un arroz magnífico,
primero tengo que intelectualmente ver cómo se hace un arroz y repetirlo y poderlo llevármelo a la boca y poder disfrutar de él. Todo ese proceso es un proceso, siempre es de aprendizaje, siempre es cognitivo, siempre es un proceso que va desde lo cerebral, lo cognitivo, a lo manual, a lo ejecutivo. Y luego la satisfacción que te da ver el producto. Y luego las ¿no? endorfinas que se liberan cuando tú haces algo y lo puedes disfrutar. Por lo tanto, mi resumen aliviado del jubilarte es empezar a morir es no dejes de hacer algo que puedas hacer. Totalmente. No dejes de hacerlo nunca, sea de la índole que sea de diversión, sea de esfuerzo, sea de trabajo, sea de aprender más. Y yo también creo que, vamos, estoy convencido que en la evolución el que no aprende muere. El Sí. que no aprende muere. La vida es un constante aprendizaje y el que no aprende no se puede adaptar y el que no se adapta muere. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo y creo que tenemos esos pilares que son tan importantes. Si hablamos un poco de unas recomendaciones así generales, finales, para que la gente diga, bueno, vale, ya, quiero ponerme las manos a la obra, quiero vivir mucho tiempo, tenemos esto de lo que hemos hablado, ¿hay algún tipo de rol de suplementos, yo en lo que he leído y lo que veo es que realmente la ciencia es bastante escasa, la evidencia es bastante escasa, ¿hay algún estudio que apoya la suplementación con multivitamínicos en personas mayores de 60 años por el hecho de que no hay adecuada absorción a nivel de tracto digestivo, hay digamos un cambio en la mucosa digestiva que hace que la absorción de micronutrientes sea menos eficiente y por lo tanto tenemos un ensayo reciente que se llama el Cosmos Trial, que es de los más grandes que ha habido al respecto, que apoya el hecho de que las personas mayores de 60 años tengan esta suplementación con un multivitamínico. Sin embargo, yo creo que ahí la evidencia sigue siendo escasa, ¿verdad? En cuanto... Bueno, ahí necesitamos datos un poco bioquímicos. Puede que haya personas que siendo muy jóvenes necesiten más suplementos que algunas personas mayores que están perfectamente alimentadas con un tipo de vida que es justamente el adecuado. Yo también he mirado y he leído y tal, y entonces, pues, por ejemplo, hay determinados suplementos como la quercitina, como la coenzima Q10, es decir, que hay como algunos que no hay evidencia científica, pero parece que todo apunta a que podría estar muy cerca. Y yo creo que no tenemos que ser unos esclavos de la evidencia científica, porque cualquier evidencia científica hubo un momento en que no lo era. Total. Por lo tanto, quedarnos en la línea absolutamente conservadora de decir, bueno, pues no voy a tomar cúrcuma porque no hay una cosa que me diga... No hay un que ensayo si clínico aleatorizado, controlado, doble ciego. Efectivamente, pues no es así. Y tampoco tenemos que ser lo contrario, echarnos al cuerpo cualquier cosa que nos den porque digan que hace algo a las 5 de la mañana entre el cerebro y el corazón. Pues no, tampoco. Tenemos que ser, por eso he dicho que el hecho de vivir es inteligente, la alimentación es inteligente, estar bien físicamente es inteligente, dormir es inteligente, todo lo que hacemos. Y esto de la suplementación me parece especialmente importante. No tenemos que hacernos esclavo de ella, pero no tenemos que negarnos a aprender un poquito más, y los médicos especialmente. Total. Yo he sido siempre muy escéptico, y lo reconozco. Bueno, y poco a poco voy leyendo cosas y parece que me invitan a decir, oye, Sí, sí. quizá... Sí, yo creo que al final lo que has dicho es fundamental. Todo lo que hoy consideramos como gold standard, piedra angular de tratamiento, en algún momento a lo mejor la gente pensaba que era una locura pensarlo, Claro. ¿no? Y hoy en día lo que tú has comentado de la cúrcuma me parece importantísimo, Por ejemplo, sí. porque es una sustancia, una molécula que ha demostrado tener propiedades antioxidantes, antiinflamatorias. Como tú bien dices, al final tampoco se trata de llenarnos de suplementos que tampoco sabemos por qué tomamos, pero que yo creo que esa invitación a tanto a las personas como a los médicos para que sigamos leyendo y tengamos esa mente abierta, Sí. porque a lo mejor nos damos cuenta en un futuro que esta suplementación bien hecha, individualizada, pues puede tener muchísimo beneficio en el largo plazo, En el ¿no? futuro, bueno, yo lo que creo es que el médico lo que tiene que tener muy en cuenta siempre es que no debemos hacer daño.
nosotros curaremos cuando podamos, pero lo que no tenemos que hacer nunca es hacer daño. Entonces tampoco debemos ser gente que dé esto como si fueran pipas de cualquier manera y a todo el mundo. Por eso creo que necesitamos siempre un gran apoyo bioquímico y necesitamos, como agua de mayo, esos trabajos científicos que nos relacionen, primero, que cualquier sustancia de estas puede ser buena y segundo, en qué dosis. Porque si no la das en la dosis adecuada, será buena o mala, será como quieras, pero lo único que supone es una pérdida de dinero. Y si no acertas con la dosis y te pasas, puede que acabe siendo claro, tampoco que no son inocuos, para la porque salud, efectivamente, efectivamente. Juan, ya para cerrar, yo quiero que hablemos de un tema que yo creo que nos está afectando a todos, tanto jóvenes como adultos jóvenes como mayores, y es el tema de las redes sociales, no como algo negativo necesariamente, pero sí que a lo mejor no estamos trabajando nuestro cerebro de la manera como lo hacíamos antes, tenemos cada vez menos lectura, cada vez menos actividades cognitivas de pronto más retadoras. ¿Tú crees que eso también puede tener un impacto a nivel de compromiso cognitivo, digamos, en la edad adulta, cuando nos hacemos ya más mayores? Yo estoy seguro que tiene un impacto evidente. Lo que pasa es que no quiero aparecer aquí como el abuelo Cebolleta, que viene a decir quitar los móviles, no sé cuántos y tal, pero es un hecho que hay muchos países donde ya han puesto un freno, una cierta restricción al uso de ordenadores y de tabletas, pensando que ahí está todo el saber, porque el saber, el conocimiento, como hemos dicho antes, es un factor de aprendizaje, es un elemento que nos va formando a todos, y el hecho de que tengamos el libro cerrado a nuestro lado no nos hace más sabios. Tenemos que tener la conciencia de que cualquier forma de aprendizaje supone un trabajo. Un esfuerzo. Porque esa es la vida de nuestro cerebro, ese es el entrenamiento de nuestro cerebro. Si vamos a pensar que podemos ser los más listos, esto que llaman ahora la generación mejor preparada, cosa que habría que poner con las comillas suficientes, porque dicen, no, es que nosotros no utilizamos la memoria. La memoria es lo único que tenemos. Cualquier cosa que nos obligue a utilizar la memoria es fundamental. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir utilizando toda la tecnología posible que tengamos a nuestra mano, pero para aprender. Claro. La gente piensa que mirando un dato y sabiendo que la batalla de las Navas de Tolosa fue en 1212, por ejemplo, que lo fue, no lo he dicho aproximado, que lo fue, se piensa que por mirarlo lo sabe. No. El conocimiento es un elemento estructurado que va relacionando muchas cosas, elementos humanos, elementos geográficos, elementos culturales, elementos artísticos, y todo eso es lo que no está, si no lo trabajamos suficientemente, en las tablets o en los teléfonos. Si tú quieres estudiar con un teléfono o con un tablet, estudia, pero estudia. Claro. Claro. No te creas que mirando la chuleta yo lo has acertado. Totalmente. Al final esto en el futuro veremos el impacto que puede tener, pero desde luego los estudios que tenemos hasta el momento son bastante claros y hay que seguir trabajando por trabajar el cerebro. Pues Juan, creo que no sé si quieres ya cerrar con algunas palabras, algún consejo final, porque creo que lo hemos hablado todo. Bueno, hemos hablado bastantes cosas muy interesantes y yo creo que ha llegado, o creo que puede haber llegado muy bien a la gente, pero quizá nos hemos centrado como mucho en el músculo, en nuestro cerebro, quizá un poco en el corazón, y hay que entender que todos nuestros órganos y sistemas trabajan juntos. Son componentes de un mismo equipo. Si falla nuestro pulmón o nuestro riñón o nuestro hígado, nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema endocrino, muchas de las cosas de las que hemos hablado son disruptores metabólicos evidentísimos. Bueno, con que falle cualquiera de esos ya se empieza a producir un deterioro en nuestro organismo en el cual los sistemas actúan como fichas de dominó. Justo. La caída de uno de ellos puede ir originando la caída sucesiva de los demás. Por lo tanto, yo vuelvo a aprender, no quedar separados, y el que no aprende no vive. Pues muchas gracias, Juan.